Buenos días, mi nombre es Gerardo Rossini. Con esta clase grabada empiezo el curso del primer semestre de 2022 de Matemáticas Especiales 1. Lamento no haber disfrutado la vuelta a la presencialidad con ustedes, pero bueno, estoy aislado y vamos a hacer estas primeras clases grabadas, por lo menos la de hoy, y que corresponde al martes 8 de marzo, ¿ok? Bien, empecemos. El curso de Matemáticas Especiales 1 es un curso de funciones complejas. Si alguna vez se consideran matemáticas especiales, les tengo que decir que hoy es un tema de matemática básica para la ciencia, trabajar con funciones de variable compleja y a valores complejos. Iremos viendo, espero, buenas motivaciones para que así sea. Pero ya les puedo anticipar o prometer que como los complejos incluyen a los reales, al aprender funciones de variable compleja vamos a presentar y trabajar propiedades espectaculares que funciones de variable real no tienen. Y dentro de estas reencontramos las funciones de variable real cuando nos paramos en el eje real. Entonces lo que aprendamos de complejos, que es muy rico, nos sirve para ampliar lo que sabemos de reales. Por lo menos como primera motivación. Bien. Para seguir el curso tenemos un texto compacto, déjenme decir, que es el libro de Churchill, un clásico de la materia. Digo que es un texto compacto porque tiene muy ordenado, muy estructurado lógicamente, lo mínimo para hacer el curso. Así que es un buen punto de inicio hasta que tengan ganas de ver otros libros que quizá tengan más vuelo en algunos temas, hasta que yo les presente algunos temas que no están en el Churchill y les diga dónde los podemos mirar. Bien. Y bueno, el tema de hoy, para empezar, es hablar de números complejos, que para ustedes es un repaso, y así lo voy a tomar, ¿sí? Entonces, vamos a repasar números complejos. Hagamos lugar. Ustedes los han visto, los han trabajado en álgebra, los han empezado a repasar en la práctica, que tuvieron el jueves, y los que fueron el martes, que yo no pude ir. Y nuestra práctica inicial en la materia es un repaso de números complejos, ¿sí? Así que a afilar lo que tenían. Lo que yo voy a tratar de hacer es contarles lo que me interesa rescatar de los números complejos en cuanto a las ideas que tienen atrás, las propiedades más importantes, a mi entender, que vamos a aprovechar durante el curso. Entonces, repasemos la historia de los números, como siempre, como desde el primario. ¿Qué son los números? Bueno, empecemos por dibujar una recta donde los vamos a ir representando. Desde ya les quiero decir que todo nuestro curso va a tener fuerte énfasis en la parte gráfica, muy fuerte, porque la materia para ustedes es una materia de aplicación. Y la mejor manera de llevarse una herramienta lista es tenerla visualizada. Entonces la parte gráfica es fundamental. La historia de los números empieza con los naturales. Los números que inventó Dios para contar, como dijo mi profesor de esta materia. El 1, el 2, el 3. Vamos a hacer un poquito más grande. Que se representan sobre la recta numérica a intervalos iguales. Alguien inventó el 0 allá por Arabia y hoy decimos, nos gusta que los números naturales tienen desde el 0 en adelante. Y los números, no sé, pongamos X, que sirven para contar, también sirven para operar. Y básicamente con los naturales tenemos sumas y restas. Y cuando sumamos sabemos que vamos hacia la derecha, y cuando restamos vamos hacia la izquierda. Y si restamos más que lo que tenemos, nos vamos más allá del 0. Y en algún momento de la historia de la matemática, recomiendo, si no vieron el video que pusimos en la página, los matemáticos pensaban que los negativos no existían, no tenían sentido, ¿para qué los vamos a hacer? Y bueno, sin embargo se fueron acostumbrando y fueron incorporando los números de este lado. En principio como resultado de restar más que lo que teníamos. Y entonces tenemos operaciones de suma. Existe el opuesto. Una vez que tenemos una vez que tenemos los enteros, que ya hemos pasado a los enteros z, y en los enteros existe la suma y la resta, y la resta no es otra cosa que la suma del opuesto. Y también tenemos, bueno, y después vienen los racionales,
vamos a decirlo para completar, es cuando a alguien se le ocurrió partir la unidad en p partes y dijo 1 sobre p es la unidad dividida en p partes, con p entero. Y entonces marcó fracciones y contó fracciones y tenemos q de estas, que se anota como q sobre p, q fracciones de un pésimo de la unidad, y eso nos va llenando la recta de puntos, pero no la cubre totalmente, porque les han costado que están los irracionales, que son como huecos en el conjunto de los racionales. Vamos a hablar un poquito más de eso después. La cuestión a donde yo los quiero llevar es que, aparte de la suma y producto, aparte de la suma y resta, que son básicamente la suma y la suma con opuesto, existe la multiplicación. En todos estos. Existe la multiplicación. ¿Por qué me frené un poquito acá? Porque hablé de irracionales y los dejé como que no son tan fáciles de introducir. Pero bueno, les han contado que están los irracionales como huecos entre los racionales, y entonces cubrimos toda la recta y tenemos los reales. Vayamos hasta ahí. Se suman, se restan, se multiplican, y la multiplicación tiene inverso multiplicativo para todo número no nulo, y entonces existe la división, que es el producto por el inverso multiplicativo. A lo que quiero ir es al producto, donde uno conoce las reglas de los signos, que más por más es más, vamos a poner bien simbólicamente, más por menos es menos, menos por más es menos, y menos por menos es más. Por supuesto lo sabemos del primario. Si pensaron alguna vez por qué esto es así, hay una imagen gráfica muy clara, y es que si separamos la recta numérica en positivos y negativos de un lado y del otro del cero, cada vez que multiplicamos por un negativo nos vamos enfrente. Multiplicar por un negativo es irse para el lado de enfrente. Si multiplicamos un positivo por un negativo, nos vamos al lado de los negativos. Si multiplicamos un negativo por un negativo, nos vamos al lado de los positivos. Y por supuesto el producto lo armamos conmutativo, así que más por menos y menos por más es lo mismo. Y cuando hacemos más por más, decimos que cuando multiplicamos por un positivo, no nos vamos al otro lado. Nos quedamos del mismo lado. Entonces más por más es más, y menos por más es menos, porque multiplicar por más tampoco da vuelta a las cosas. Entonces multiplicar multiplicar por un negativo significa pasarse del otro lado. Esa es la idea por donde los quiero llevar, a ver si es divertida. Multiplicar por un negativo significa pasar del otro lado. Tomo 2 y lo multiplico por menos 1 y me va a parar a menos 2. En una operación de multiplicación, ¿sí? Bueno, después tenemos las potencias, que son acumular multiplicaciones, y las raíces, que son desarmar algo en cosa que haya que multiplicarlo, digamos, n veces para recuperarlo. Entonces apareció el problema algebraico en algún momento de la raíz cuadrada de menos 1. De alguna manera, para seguir avanzando, así como la gente se encontraba con negativos y decía, bueno, los voy a usar aunque no tengan sentido, la gente se encontró con la raíz de menos 1 haciendo cuentas y digo, bueno, lo vamos a usar aunque no tenga sentido. Y resultó muy rico, por supuesto, y se le dio sentido. ¿Y qué es la raíz cuadrada de menos 1? Bueno, tiene que ser algo que multiplicado por sí mismo, porque es raíz cuadrada, de menos 1. La raíz cuadrada de un número multiplicado por sí mismo tiene que dar el número original. Y entonces, ¿cómo hacemos para conseguir un menos 1 multiplicando? Multiplicar por negativos es pasarse al otro lado. Y yo acá quiero hacer dos pasos de multiplicación, un factor y otro factor, y llegar a menos 1. O sea, quiero, a partir de los positivos, hacer dos pasos de multiplicación y llegar a este lado. O sea, fraccionar la idea de pasar a otro lado. ¿Y cómo hago para pasar del semieje a del positivo al negativo, en dos pasos multiplicativos? Y bueno, ahí a la gente se le ocurrió extender la recta de los números al plano, decir que este eje numérico del que estábamos trabajando es el eje real, y que hay otro eje, lo puedo llamar Y, o al final se va a llamar eje imaginario. ¿Y por qué visualizaron esto de extender al plano? Bueno, porque si tengo que ir del 1 al menos 1, del 2 al menos 2, en dos etapas, voy a tener que parar en el medio, de alguna manera. Y el medio está afuera de los reales. Entonces, tiene que haber en los complejos que armó la gente, una operación que me lleve de acá a acá, y otra operación que me lleve después de acá a acá, cosa de llegar de positivos a negativos en dos pasos. Esa es la idea de
multiplicar dos cosas y que me dé menos 1. Agarro, bueno, si quieren, anoto acá. Hago 1 por, empiezo con 1. Lo multiplico por algo, llego a un lugar, lo multiplico de vuelta por lo mismo y llego a menos 1. Fui en 2 pasos. Y para tener lugar para esos 2 pasos, la solución fue poner el plano complejo. No sé si les gusta esta idea, pero bueno, la idea que les quiero transmitir es que la regla de los signos de multiplicar reales, que nos lleva de un lado al otro de positivos a negativos, en complejos se reemplaza por reglas de multiplicación que nos llevan a dar la vuelta por el plano. Entonces multiplicar complejos de alguna manera va a tener incorporado, que no es un agregado fundamental, les quiero decir, que nos permite movernos angularmente en el plano, ir dando la vuelta, movernos angularmente. Bien, entonces, con esa idea de repaso, esa idea así que tenía ganas de contarle a ver si gustó, los complejos son básicamente lo mismo que tomar el plano de un eje real y otro eje real, o sea que sería R2, voy a anotar algo así, con una forma de sumar y con una forma de multiplicar característica que hace que esto no sean vectores o puntos de R2, sino que sean números complejos. La forma de sumar y la forma de multiplicar son los que caracterizan que a estos números que andan por acá, porque están en el plano, se los trate como complejos, se los llame complejos. Lo va a llamar Z, típico de número complejo, y bueno, tenemos una suma y tenemos un producto. Y tenemos forma de representar los elementos. Entonces, vamos a la forma de representar. Este punto del plano complejo tiene, por supuesto, coordenadas cartesianas, una X y una Y. Y uno puede decir que el número complejo es el par XY. Y listo, está diciendo que es R2. Pero tenemos notaciones más elaboradas, que es la notación binomial. Voy a poner un igual. Y esto lo vamos a escribir como X más Y por Y. Ah, bueno, como tenemos la Y latina, yo cuando de esta materia trato de decir Y en lugar de Y. X más Y por Y. Y esta forma binomial trabaja a la letra I como si fuera la indeterminada de un polinomio. Esto es un polinomio de grado 1, término independiente, término de grado 1, un binomio. El término independiente se asocia con la parte real y el coeficiente de la potencia 1 de I se asocia con la parte imaginaria. Por supuesto hay un isomorfismo entre pares reales XY y binomios X más Y. Entonces tenemos dos notaciones. Y quizás algebraicamente hayan empezado con esta, para enfatizar que arrancamos con R2 y hacemos sumas y productos particulares, y después se acostumbran a trabajar con X más Y. Buenísimo, me quedo con X más Y como conocido. A esta I se la llama unidad imaginaria. Todavía no la dibujo, ya saben dónde está. ¿Cómo vamos de tiempo? Me perdí. Bien, espero hacer bloques más o menos cortos para no hacerlo pesado, corto por temas, pero vamos a seguir con este. Ahora, este punto del plano complejo tiene coordenadas cartesianas, se puede escribir así, pero también tiene coordenadas polares. Una distancia al origen, que va a llamar R, y un ángulo, que va a llamar θ, un ángulo que vamos a tomar con convenciones trigonométricas a partir del semieje X positivo, o del eje semieje real positivo, orientado positivo en sentido antihorario, negativo en sentido horario, y el ángulo lo vamos a manejar en radianes, ya conocen lo que son radianes. Entonces, se puede caracterizar el punto Z con X y Y, o se puede caracterizar con R y θ, pues son dos sistemas de coordenadas que sirven para ubicar puntos en el plano. Y por supuesto, hay relaciones, lo dice la trigonometría básica, resulta que X es R por coseno de θ, y que Y es R por seno de θ. Y al revés, si tienen X y Y, pueden sacar R con el teorema de Pitágoras y pueden sacar el ángulo θ con el dibujo. Primero con el dibujo y después con trigonometría para darle precisión. Yo insisto en que el ángulo o argumento de número complejo, primero dibujen y después lo lean del dibujo y después le den precisión. Leerlo del dibujo les permite saber si está en alguno de los cuadrantes en particular o si está sobre un eje, y entonces después la trigonometría les dice, bueno, el ángulo lo encontraré con el arco tangente de esto sobre esto, pero ya no se pelean con los signos cuando saben en qué cuadrante está el resultado, ¿sí? O sea, el arco tangente, que es una función multivaluada y de resultados, el arco tangente de lo mismo, aparecen resultados de estos cuadrantes, usted tiene que
descubrir cuál es el que necesita. Y el dibujo siempre los va a resolver el problema. Así que no me gusta andar escribiendo que el ángulo es arco tangente de tanto como receta, sino que el ángulo es lo que sale del dibujo y de trabajar trigonometría sobre este dibujo. ¿Ok? Bien. Y entonces, entre la información polar, radio y ángulo, y la información cartesiana, resulta que podemos escribir al complejo z como, voy a sumar esto con el factor i y vamos a sacar r de factor común, r por coseno de teta más i seno de teta. A ver, no voy a poner paréntesis acá. Y pongo paréntesis acá. Ahí está. Y tampoco voy a exagerar con ese punto. Esto es la forma trigonométrica de anotar un ángulo, un número complejo. A mí me gusta decir la forma polar directamente, porque tiene la información de el módulo y el ángulo. Si uno ve esta forma, reconoce que el factor delante es el módulo y que el ángulo teta que está ahí es el ángulo del dibujo. Si acá hay un menos o acá hay un menos, bueno, hay que darse maña para escribirlo exactamente de esta forma, coseno de teta más i seno de teta. Para eso tienen propiedades con de paridad con las funciones. El coseno de menos teta es igual al coseno de teta, el seno de menos teta es menos el seno de teta, y eso les permite manipular un poco los signos que haya por acá adentro, de tal manera que acá haya un número positivo, acá haya el coseno de algo, un signo más, y por el seno de lo mismo que acá. Si llegan a eso, pueden leer directamente, yo sé cuál es el ángulo y yo sé cuál es el módulo. ¿Sí? Bien. Y a esto yo lo quiero separar como que R es el módulo del número complejo. Ahora escribimos un poquito más. Y este factor es la fase, o el factor de fase. Y en complejos, este factor de fase hace el juego del signo en los reales. En los reales, uno podía tener el número 2 y sabía que era positivo, o el menos 2 y sabía que era negativo. ¿Por qué? Bueno, porque veo el menos ahí, y el 2 lo conozco. Bueno, en complejos yo veo R por algo, de esta forma, trigonométrica, y el R positivo, y esto es el signo. Bueno, no es el signo, es la fase, que es más rico que un signo. Si el ángulo es 0, esto da 1, y tenemos un real positivo. Si el ángulo es pi, esto da menos 1, y tenemos un real negativo. Y si el ángulo es pi sobre 2, y andaremos por acá arriba, y tenemos un complejo con fase, que se salió del eje real. Entonces, si la fase no es ni 1 ni menos 1, nos salimos del eje real, y la fase es lo que marca la posición del complejo en ese juego de pasar de un lado al otro. Fase o factor de fase. Para dejar bien anotado, cosas que ya saben, de la mano de esto, vamos a anotar que el módulo de z, trabajando en cartesianas, por supuesto Pitágoras me dice que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, más y cuadrado. Si es que z que estoy diciendo es este x más y, ¿no? Y también se puede escribir como r, en notación polar, y es el módulo del complejo z. Y teta lo vamos a llamar argumento. Puedo poner en palabras argumento de z, pueden anotar algo como arg de z. ¿Qué es el argumento? Es el ángulo que se ve en el dibujo. Si el complejo es un punto del plano, este dibujo lo puedo hacer, y respecto del semi-eje que es positivo, miro el ángulo. Este ángulo se puede medir, por ejemplo acá, o también se puede medir yendo por los ángulos negativos y llegando acá. Entonces hay más de un argumento, hay más de un valor de argumento para cada número complejo. El mismo número complejo acepta, o tiene, o puede tener distintos argumentos que terminan dando el mismo dibujo y terminan dando el mismo punto. ¿Cómo son esos argumentos? Resulta que un argumento teta, que a uno le den, es equivalente, voy a poner 3 rayitas, a un argumento teta más 2k pi, con k entero. Propiedades de la trigonometría, propiedades del ángulo en radianes, que decir 2pi es decir una vuelta. Entonces si damos un número entero de vueltas, volvemos al mismo lugar. Si al ángulo teta que yo tenía le sumo 2πk, o 2k por pi, tengo un ángulo que como número en radianes es distinto, pero que dibujado me lleva al mismo lugar.
Entonces, esta equivalencia, y decir teta acá, decir teta acá, nos va a dar un poco de trabajo de entendernos probablemente, pero bueno, una forma de decirlo, quizá más ordenada, es que si uno tiene un argumento inicial, el que sacó primero del dibujo, lo sacó de la calculadora, y lo llama teta 0, bueno, si a teta 0 le sumo 2kpi, tengo un argumento nuevo que depende de k, depende de cuántas veces le sume 2pi, y lo voy a llamar teta sub k. Entonces, teta sub k, calculado como el ángulo que servía, que yo tenía, sumado una cantidad de vueltas enteras, es congruente, y voy a poner este signo, con el ángulo teta 0. Esto se llama congruente, y es una palabra que inventaron para decir, es un ángulo distinto en radianes, pero te va a dar el mismo dibujo. ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos de argumento, tenemos esa riqueza o esa complicación de entendernos de qué valor del argumento estamos hablando, porque en sí la idea de argumento es una cantidad multivaluada. Al mismo complejo le corresponden infinitos argumentos, no cualquiera, sino los que están dentro de esta familia. Uno que sirva y cualquier suma de k veces 2pi, o resta de k veces 2pi, porque k es entero, que nos lleva al mismo dibujo. ¿Y dónde veo que no hay problema entonces? Bueno, porque cuando voy a armar el complejo z, yo tengo que hablar de coseno de teta y seno de teta. Y si teta tiene más vuelta o menos vuelta, el coseno no se entera, el seno no se entera, y terminó con un preciso ángulo, un preciso número z. Así que la fase es univaluada a nivel dibujo, y es univaluada porque si cambio el ángulo, la fase sigue dando lo mismo, si lo cambio así, pero el argumento en sí es multivaluado. Eso ténganlo en cuenta. Bien. Y antes de cortar este bloque, una cuestión fundamental que viene de la mano de los complejos, no, lo cuento luego. Si me olvido, me hacen recordar que tengo que hablar de conjugado. El conjugado es algo que no existía en R2 y sí existe en C, y que tiene que ver con si doy la vuelta por la parte de arriba o doy la vuelta por la parte de abajo. Pero bueno, lo dije nada más porque estoy pensando si lo digo ahora o no. Corto por un ratito y vuelvo con el tema que sigue.